Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, ya te sabe el eslogan, un breve tiempo para reflexionar, afrontando una nueva aventura desde el 100.2 de FM, que es la sintonía que te acerca a Dios, una sintonía que en Málaga capital y provincia está haciendo un impacto por todo lo que se expresa desde esta emisora y es una emisora de confianza. Bueno, este programa Short Time, que se produce desde las iglesias del monte, que con mucho cariño y esfuerzo cada semana traemos un nuevo programa para edificarte y para ayudarte a comprender un poquito más la realidad que nos envuelve, la historia, ciencia, entrevista, pastor y ministerio, y cómo no también la historia de la iglesia a través de los avivamientos. También un programa también de psicología. Y bueno, la realización viene a cargo siempre del proyecto Vida, que es un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo, y un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña en este camino de la mano del Señor para disfrutar de un breve tiempo, para reflexionar. Parece que la materia gris ha desaparecido de nuestras cabezas porque ya no reflexionamos ni pensamos, ya vivimos como autómatas y no puede ser. Bueno, hoy tenemos de nuevo la grata visita de nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero. Hermano, bienvenido al programa de nuevo. Gracias, encantado de estar aquí charlando un poco y centrándonos en algo tan importante como la obra de Dios en medio de los tiempos. Ni más ni menos, ¿eh? Ya ves. Qué bueno, yo disfruto mucho con este programa pues porque estoy aprendiendo. Y orábamos Juan Manuel y yo antes de empezar el programa porque hermano y amigo que nos escucha, lo que pretendemos es que el Señor use el programa para que su nombre sea exaltado, para que tú seas Amén. edificado, y no buscamos ninguno ni gloria, ni honra, ni dinero, ni nada, solamente agradar a nuestro Señor, y eso pues es muy bonito, sobre todo viniendo de nuestro doctor y pastor Juan Manuel Quero, que ha escrito un montón de libros. Por ejemplo, Juan Manuel, ¿qué libro has cogido? He cogido el último, que tiene que ver con el que preparamos para el 500 aniversario de la Reforma Protestante, que es Vigencias y Valores de la Reforma Protestante, que es un libro prologado en este caso por César Vidal y que se puede incluso encontrar en Amazon. Yo lo tengo en stock, todavía me quedan ya pocos si alguien tuviese interés. Y he sacado este porque, bueno, la mayoría de los que tengo tiene que ver con historia, con la historia de la Iglesia y con la historia en España, pero este concretamente es de la historia, pero pensando en algo de lo que estamos hablando también hoy, de todas aquellas cosas en las que Dios ha obrado de una forma especial que siguen siendo vigentes y que es bueno que reflexionemos en ellas. Por eso se titula Vigencias y Valores de la Reforma Protestante. Un libro interesante, además tiene capítulos cortitos, es asequible, asumible, porque uno dice, uy, lo ha escrito un doctor en historia, veremos a ver el ladrillazo que nos meten, que va, está muy ameno, muy bien escrito. Y cuando hablaba con César Vidal en una de las entrevistas que tuvimos, pues me habló muy bien del libro, le gustó, y él, César Vidal, en el mismo prólogo, alaba el libro por su sencillez y su profundidad. La verdad es que es recomendable, así que cada semana pues tú puedes ir anunciando algunos de los libros que algunos de los Vale, oyentes puedan ser estimulados a leer, porque la lectura es maravillosa, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias. pues Juan Manuel, estamos en pleno apogeo pleno apogeo. Hemos hablado de que Cristo llegó aquí y revolucionó los corazones. Hemos pasado por Pentecostés, hemos pasado por la semana, el programa pasado por la patrística, que sonaba muy académico, dijimos, y era como los padres de la iglesia, los apóstoles de los apóstoles, que eran teólogos profundamente comprometidos con la escritura, cómo transmitieron también su parte en ese avivamiento para que la iglesia permaneciera firme y fogosa, ¿no? Ahora Sí, vamos así es. a un tema interesante, que es el Imperio Romano. A mí siempre me ha gustado mucho el Imperio Romano, desde que vive en Ur, ya... Bueno, sabemos que por lo menos la imagen que tenemos todo es de los cristianos muy perseguidos, los circos romanos, la época entre el choque entre cristianismo y imperio fue duro. ¿Cómo convivió los últimos tiempos de ese imperio romano
con los hermanos, que ya salen, digamos, que están en el tiempo de los padres apostólicos. Todavía imagino que estaban en ese tiempo, ¿no, Juan Manuel? Sí, bueno, en realidad estamos hablando del Imperio Romano, evidentemente que ya estaba antes de que Jesús viniese, pero entra en una etapa, podríamos decir, de declive, aunque desde el punto que vamos a reflexionar, desde el punto de vista, todavía no se asumía que había un declive. Digamos que estaban en el pico, ahora que es tan común hablar en el tiempo de pandemia, de los picos de la ola y de cómo vamos. Bueno, pues ahí estaba en un pico en estos momentos y ese pico iba a descender y iba pues ya a llevar al declive del imperio. Pero estamos hablando, enlazando con lo que mencionabas, con los padres doctores de la Iglesia, estamos todavía con ellos, porque ellos se están introduciendo en medio del imperio lo que significaba ser cristiano, divulgando, compartiendo lo que los apóstoles habían dejado, las enseñanzas de la Escritura. Lo que pasa es que aquí entramos, comentábamos antes, como una especie de nudo gordiano, un nudo que es un poco complicado, porque aquí se están tratando todos los temas que tienen que ver con la cultura del imperio, que llegarían a ser influidos por el cristianismo, pero también por los pueblos bárbaros, que era como los romanos llamaban a los otros pueblos que no eran del imperio romano y que venían que estaban en las fronteras. De hecho, el imperio romano pervivía por la fortaleza que tenía en las fronteras para evitar que invadiesen todos los pueblos que había alrededor, que eran muchos. Pero esas fronteras se debilitaron por diferentes motivos y se fueron, digamos, permeando de la influencia de estos pueblos poco a poco, hasta que ya llegarán a un punto en que las invasiones serán notorias. En medio de todo eso estaba el cristianismo, también conviviendo con el imperio, con estos pueblos, y claro, cuando intentamos deshacer este nudo, nos damos cuenta que de aquí salen diferentes hilos, ¿no? Diferentes cauces que es importante tener en cuenta. Es un tiempo en el que incluso surgen muchas distorsiones de la palabra de Dios, porque hay mezclas con lo que enseñaba el Imperio Romano. De hecho, vamos a ver en la historia cómo hay cuestiones que perviven. Al deshacer este nudo, vamos a ver cómo incluso después del Imperio Romano pervive un tipo de iglesia, entre otras expresiones, y la iglesia principal, conocida como la iglesia católica, apostólica y romana, pues precisamente va a conllevar todo lo que tiene que ver con, bueno, bastante de lo que tiene que ver con esa organización del Imperio Romano. Así que vamos a hablar de reacciones de cristianos en medio de todo esto, situaciones de pueblos bárbaros, herejías, los padres de la Iglesia, en esa parte última que todavía están, bueno, hay diferentes perspectivas, porque algunos dicen que continuarán más adelante y se amplía bastante lo que es la patrística, pero los principales de aquel tiempo van a luchar en medio de todo esto también para poner orden. Y no nos olvidemos que en el desorden, abriendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien realmente, por encima de todo, obra, porque Dios es real y el Espíritu de Dios es real, trayendo orden y el cauce, digamos, adecuado para que todos, en el día que el Señor quiera, podamos comparecer delante de Él, ¿no? Qué interesante. Entonces, Juan Manuel, para tener una idea clara, la Iglesia todavía no se había metido en política, de momento, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Todavía, o ya había esferas de poder de la Iglesia en lo que es el gobierno del Imperio Romano, ya en los últimos tiempos. Se va dando paulatinamente. Es decir, poco a poco se va dando esa influencia que especialmente, hablaremos luego en un momento de Constantino el Grande, con el cual se va a politizar bastante todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Iglesia, no de todos los cristianos, sino de la Iglesia como institución
de una manera, digamos, más notable, aunque vamos a ver que hay muchas reacciones, pero es algo paulatino, hay una influencia y vamos a ver que el Imperio Romano lo quiere tener todo muy unido. Entonces, la pervivencia de la Iglesia en medio de todo eso requiere, pues de alguna forma, estar dialogando con el gobierno y en este caso con los dirigentes. Claro, o sea, ya la iglesia empieza a ser notoria, ¿no? Y ya como que de alguna manera pasa igual como hoy día con la iglesia evangélica, ¿no? Ya empieza a ser notoria y ya el presidente, digamos, las distintas instituciones ya se están interesando en el fondo porque son votos, ¿no? También, ¿no? Pero ya Claro. hay cierta influencia en la sociedad y también en la política de lo que es la iglesia, ¿no? En ese tiempo pues Sí, pasaría igual. sí. Pasó lo mismo, vamos a ver, en este tiempo donde hay emperadores tan fuertes como los que podemos recordar, como decías tú, como se ve en algunas películas, dirigiendo y orquestando todo, estamos hablando de emperadores que todavía perseguían a la iglesia, los emperadores previos a Constantino, perseguían a la iglesia. Decio, que estamos hablando del siglo pues, III, emprendió una persecución muy fuerte y se cargaba a todos los cristianos que no estaban dispuestos a renegar de su fe. Es decir, él daba un salvoconducto a aquellos que se retractaban y estaban dispuestos a reconocer al emperador como prácticamente un dios y a todos los dioses paganos y a todo lo que tenía que ver con ellos, en ese sentido religioso. Y luego, en medio de todo eso, pues habrá personas, cristianos, que reaccionarán contrariamente, dirán que no a Decio. Y muchos pues serán quemados, incluso posteriormente con Diocleciano, unos años después, ahí se desarrollaría también con mucha fuerza, con mucha beligerancia, se desarrollaría una persecución muy fuerte, quemando todo lo que tuviese una presentación cristiana, libros, templos, lugares de reuniones, a las mismas personas que se afirmaban. Y claro, ahí el cristianismo estaba muy presionado. Esto va a llevar a ciertas cuestiones que vamos a ver. Y es cuando entra Constantino, después de esto, después de Diocleciano, porque estamos hablando de que en este tiempo, además, fíjate, los pueblos bárbaros se peleaban entre ellos por conseguir reinos, pero el Imperio Romano se estaban peleando entre ellos para ver quién tenía el poder. Tanto es así que hubo una etapa que en 90 años hubo 80 y tantos emperadores, es decir, casi un emperador por año, porque moría uno detrás de otro, los envenenaban, se los cargaban, eran nombrados por una parte del pueblo, los presentaban, en fin, por eso digo que es una etapa muy agitada, muy convulsa. Y cuando entra Constantino, después de tener varias luchas y consigue ser emperador, y algunos historiadores lo llaman como el emperador pro-cristiano, aunque tiene sus matices, es el primer emperador que dará de una forma global a todo el imperio la legalidad al cristianismo, en el sentido de que podrá subsistir. Es decir, con él habrá con el edicto de Milán, habrá un tiempo de tolerancia donde el cristianismo conviviría con todas las religiones paganas. Eso fue durante Constantino. Entonces Constantino realmente no transformó un imperio pagano en un imperio cristiano, sino que empezó a legalizar o a permitir que los cristianos pudieran trabajar en libertad. Es que a veces hay una confusión ahí y parece que es que fue Constantino el que cambió radicalmente todo. Yo he leído algo de su madre Helena, parece ser que era la que realmente había tenido o por lo menos tenía apariciones pero fue, sí, pero fíjate que fue él quien tuvo un sueño, una visión. Fue él, ¿no? Tuvo una visión de, pues como que vio una cruz que brillaba mucho y con unas letras que ponían
que con este signo vencerás. Entonces él entendió que en el nombre de esa cruz, y de hecho el estandarte del Imperio Romano se cambió, se puso una cruz y se puso en latín, en este signo, vencerás. Lo que hizo tenía que librar una serie de batallas para conseguir la estabilidad en el imperio, ser realmente el emperador, derrotar a todos aquellos que estaban en contra. Tuvo el apoyo de Licio, que era otro candidato al imperio, que al final fue quien en la parte oriental también estuvo desarrollando su mandato, y ambos estuvieron dispuestos a tolerar el cristianismo y a luchar bajo ese estandarte de la cruz. Pero en realidad lo que él hizo fue algo que iba a perdurar luego también en los imperios, porque como decíamos, el imperio, aunque desapareciera, iba a pervivir de diferentes maneras, iba a sobrevivir de diferentes maneras. Ajá. Y lo que hizo, su intención era unificar el imperio romano por medio del cristianismo. Claro, al final era usar esa estrategia para fortalecerse políticamente, ¿no? Claro, al final era bien interés personal. Y lo que había era una serie de privilegios que daba, es decir, en cuanto a impuestos, en cuanto a posibilidad de trabajo, en cuanto a todo lo que tenía que ver con bienes sociales, a los que eran cristianos, por lo cual animaba a todos a que fuesen cristianos. ¿Qué ocurría? Que había multitud de personas que se bautizaban sin ser cristianos realmente, sino para recibir todo ese favor. ¿Por qué lo hacían? No era mandato, era, digamos, ofrecimiento. ¿Por qué la gente cambiaba Apolo por Pablo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues por lo que te digo, por los privilegios que se empezaron a dar. Vale. Es decir, aquellos que estaban dispuestos a asumir el cristianismo, pues tenían unos privilegios. Claro, así es que había pues muchos cristianos que realmente al final no lo eran, sino que estaban dispuestos a ello para disfrutar de las ventajas que Constantino estaba procurando para ello. Y ahí es donde más se politiza todo lo que tiene que ver. En realidad hay un término que se suele usar para cuando se habla de la unión del gobierno con la Iglesia, y es cesaropapismo. Es decir, como que el César se une con el Papa. Ajá. Y es lo que en historia se llama cesaropapismo, que eso seguiría ocurriendo hasta después de los Reyes Católicos en España y en muchos lugares del mundo. Pero con Constantino no había papa todavía, ¿no? Estaban los obispos, ¿no? O ya la figura del papa había aparecido. Pues es que es curioso porque para la Iglesia Católica, fíjate que estábamos hablando precisamente de esto, que la Iglesia Católica tomará una línea muy marcada por el Imperio Romano. Y efectivamente la Iglesia Católica enseña que para tener validez debe de haber una sucesión, en este sentido, apostólica de papas. Desde Pedro hasta el de ahora. Claro, ellos consideran a Pedro como el primer papa. Entonces, ¿quién es el sucesor de Pedro? Bueno, si hablamos de Constantino, ahí habría un intervalo donde no hay nadie, porque Constantino, o bueno, del tiempo de Constantino, quiero decir, estamos hablando del principio del siglo IV ya, 300 y algo. Pues ellos, bueno, es otro tema, ¿no? Hablar de los papas y todo eso, porque ellos piensan que el sucesor de Pedro fue un tal Lino, o Linus, que es del año 67 al 76, y luego seguiría otro tal Anacleto, Clemente, pero estamos hablando de papas que dice la iglesia que existieron como tal, pero que no hay información prácticamente de ellos. Hay algunas referencias, parece que este tal Lino tiene que ver con una persona que se menciona, con un cristiano que se menciona en 2 de Timoteo 4:21 y que dicen que parecía que fue el sucesor, pero no, efectivamente, como tú decías, habría una serie de personas por decirlo así, clérigos o cristianos destacados en su servicio al Señor, en su pastoral, en lugares determinados, y que tuvieron
una destacada importancia por el trabajo que realizaban, por la forma en la que se movían en esas zonas y llegaban a estructurar y a organizar iglesia, ¿no? Y así es como se van formando, digamos, esas influencias que luego se llamarán pues obispos, que en realidad es un término bíblico del Nuevo Testamento, porque un obispo tiene que ver con, pues eso, con un pastor, con el que supervisa, pastorea, organiza para que la iglesia funcione. Y luchaban en contra de todas las cosas que eran contrarias al Evangelio y que tenían que ver con presiones, cuando hablamos del Imperio Romano, de dirigentes políticos que nada tenían que ver con la fe. Y claro, en medio de todos estos intereses había mucho relajamiento moral, porque se introducían como cristianos en las iglesias personas que no lo eran, dejaban mucho que desear en su comportamiento, pero aún Dios usó esto. Tú fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque Constantino es quien presidió, es verdad que tomó la iniciativa Osio de Córdoba, un hispano, Osio de Córdoba, que era uno de los obispos principales, que luego se podían llamar pues papa o como se le fue nombrando a algunos. Es muy curioso que en aquel tiempo no se llamaban así, eran obispos y tenían, pues eso, una pastoral que sí, que en medio de una organización que se iba dando, se iba desarrollando de una manera determinada. Pero fue Osio quien, hablando con Constantino, dijo, oye, esto hay que hacer algo porque aquí están surgiendo muchas herejías. Había surgido el tema del toda la doctrina arriana, el arrianismo, rechazaba la... ¿En qué consiste? ¿Qué rechazaban? Rechazaban la Trinidad, no creían que Jesús realmente fuese Dios. Y lo cierto es que había otras muchas herejías que tenían que ver con eso, pero la principal y que se desarrolló también bastante y que hubo iglesias que enseñaban esto era el arrianismo. Y por ese motivo, principalmente, entre otros, se convocó el concilio de Nicea. Es decir, ya se había firmado por Constantino y Licio el edicto de Milán, que se legalizaba el cristianismo en el imperio, y luego más adelante, por iniciativa de Osio de Córdoba, se llegó a convocar, pues eso, este concilio de Nicea, donde se decidió, ahí se invitaron a diferentes personas que estaban, en fin, los donatistas también tuvieron, que había diferentes grupos, los novacianos, que tenían pues posturas diferentes a lo que se estaba enseñando en la iglesia, y ahí surgió el credo niceno, que es muy importante, que es el credo que era un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tan conocido y demás, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que sea una persona tan ajena como Constantino. Constantino, recordemos que él no se bautizó hasta que estuvo a punto de morir, porque pensaba que el bautismo quitaba el pecado. Entonces dijo, bueno, con todo lo que yo estoy pecando, prefiero cuando ya esté a punto de morirme que el bautismo me quite todo. No vea qué cara. Es decir, que iba en ese plan, ¿no? Es decir, esa era la línea que seguía Constantino. Posteriormente sí que hubo otro emperador que fue Teodosio, que él sí que se consideró un emperador cristiano, y él fue el que ya rechazó todo el paganismo del imperio. Es decir, en este caso fue al revés, se prohibió toda expresión pagana, que todo lo que no fuese pues del símbolo cristiano, del cristianismo en sí. Juan Y Manuel, fue ya... ¿¿Teodosio fue inmediatamente después de Constantino o hubo entre ambos un periodo? Ahí hubo un corto tiempo, no mucho, porque Constantino tuvo varios hijos que también estuvieron gobernando, pero fue por poco tiempo y rápidamente entró Teodosio. Ajá. Con esa proyección ya de él. En este caso se promulgó un nuevo edicto que fue
el edicto de Tesalónica, el edicto de Tesalónica, por medio del cual ya se rechazaba todo paganismo y en realidad el imperio se convirtió en un imperio cristiano. Es muy curioso porque volvemos a lo mismo. Ahí habrá muchas personas que no serían cristianas y que entrarían. Recuerda que ahí surge también el tema del bautismo por aspersión, porque eran multitudes de personas las que entraban al cristianismo. Claro. Aquel que le corría una gota cuando se echaba el agua del bautismo, cuando el bautismo bíblico se expresa en la escritura como por inmersión, claro. Pues ahí se fue imponiendo el bautismo por aspersión. Una gota que corría por la frente significaba que esa persona a la que le había caído ya se había bautizado y ya era cristiana. Hay dos cosas sí. que a colación de lo que está hablando me interesa. Primero, Osio de Córdoba, o sea que en España o en Hispania en aquella época el cristianismo tenía ya una relevancia. Sí, bueno, estamos hablando del Imperio Romano y claro, estamos hablando de todo el Mediterráneo y todos los países mediterráneos de aquel tiempo, y España tiene dentro del Imperio Romano un protagonismo también especial. Qué bueno. Lo que pasa es que luego entrarán en España lo que tendría que ver también con los pueblos bárbaros que vendrían del este y del norte, llamados así, como decía antes, por el Imperio Romano, se consideran así como pueblos bárbaros, se le daba ese mote, por ser ajenos a lo que ellos entendían que era la civilización y la cultura latina del imperio. Ya. Venían con lenguas diferentes, con costumbres distintas, y los veían como pueblos evidentemente muy incivilizados. Por eso, ¿los visigodos famosos? Los visigodos son esos pueblos germánicos que fueron los que llegaron a España y al final aceptaron el cristianismo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Pues hubo de todo, hubo de todo. Precisamente en medio de todo esto, efectivamente, entrarían los pueblos, pero eso sería más adelante, ya en la parte final, es cuando ya ocurren las invasiones que llevarán al fin del Imperio Romano. Aunque fueron entrando poco a poco como esclavos en diferentes momentos. Y eso también supuso una invasión, podríamos decir, pasiva, porque estaban dominados, pero estaban adquiriendo relevancia también en el imperio. Uno de los motivos por los cuales caería el Imperio Romano Occidental tenía que ver con eso. Es decir, el imperio se acomodó, vivía de una manera muy disipada en los placeres, y eso pues hizo que ni siquiera los ejércitos estuvieran bien preparados. Muchas veces los que preparaban a los ejércitos eran los mismos bárbaros que estaban como esclavos y que tenían un poder específico en cuanto a sus luchas y demás. Y claro, pero todo eso fue minando el imperio, porque depender de los bárbaros para cuestiones tan importantes como eran estas para ellos, que tenían que ver con estrategias, que tenían que ver con un orden determinado, en fin, todo esto fue minando poco a poco, hasta llegar incluso a romper bastante el imperio en muchos aspectos y debilitar la economía y demás. Y en medio de todo esto, Juan Manuel, ese avivamiento del que hemos estado hablando a lo largo de programas anteriores, ¿había siempre un remanente de personas ahí avivadas? ¿Hay constancia de eso? ¿O de alguna manera el cristianismo se relajó en todos los ámbitos por intereses? Porque si me acepto el cristianismo voy a tener ciertos derechos. ¿Hubo ahí un remanente que permaneció? Sí. Sí, ahí donde se da ese avivamiento. Y vamos a ver, me gustaría compartir pantalla para mostrar alguna imagen precisamente de algunos pintores. Ya sabes que a mí me gusta mostrar algunas pinturas que precisamente muchas veces recogen lo que tiene que ver con lo más destacado de la historia. En este caso es un cuadro que tiene que ver con Agustín de Hipona, que podemos hablar un poco porque también destacará en este tiempo. Bueno, pues aquí vemos
pues Agustín de Hipona discutiendo o dialogando con los donatistas. Surgieron varias reacciones entre los cristianos, como eran los novacianos y los donatistas, que estaban muy en contra de que los obispos tuviesen tanta autoridad en ese tiempo, lo que luego se designarían como papas en sí, porque tomarían decisiones junto a los gobernantes que influirían en toda la iglesia. Donato estaba en contra de todo eso, pero también estaba en contra de otras cosas. Luego ellos querían seguir la misma línea de los sucesores de los obispos por entender que había mucha gente contaminada, en fin. Se dieron diálogos ahí importantes. Y en esos diálogos yo creo que hubo avivamiento. Dios fue manifestando aquello que era importante. Hubo reacciones, pero en la medida que la palabra de Dios era central, iba pues guiando todo al curso adecuado. Tanto los donatistas como los novacianos decían que el cristianismo se había relajado mucho, se había acomodado, que había testimonios o conductas de moralidad muy contraria a lo que la palabra enseñaba, y estaban en contra incluso de que hubiese obispos que hubiesen sido ordenados por personas que eran indignas. Ellos lo mencionaban así, y creían que no tenían ninguna validez, que no podían oficiar en las iglesias. Bueno, ahí se dieron una serie de temas en ese sentido, entre otros. Incluso hubo un punto en los que ellos llegaron a decir que no se podía admitir a aquellos que habían renegado de su fe. Es decir, cuando en tiempo de Diocleciano muchos renegaron de su fe, entonces, y a ver si puedo entrar en otro, pues los donatistas decían que no se les podía volver a admitir en la iglesia. Entonces, otros decían que sí, ¿no? Decían, hombre, pues si han considerado y se han convertido realmente, pues debería de ser así. En medio de todo eso, pues como digo, surgieron pues diferentes aproximaciones a lo que debería de ser cristiano y lo que tenía que ser una ética. Ahora, yo creo que era importante algo que aquí se daba, y es que se hablaba. En estos sínodos se hablaba. Se hacían sínodos de obispos, y ahí hablaba uno, se invitaba a Donato, que no es el futbolista, sino que tenía que ver con personas muy destacadas, eran personas que tenían como pues también una relevancia, una importancia como pastores muy destacada, ¿no? Eran considerados también como obispos en diferentes áreas y tenían su importancia, y se reunían y hablaban, y Dios ayudaba a centrar una serie de cosas. Y en medio de todo eso hubo personas que, como decía, se centraban bastante en la palabra de Dios. Hubo bastante diálogo también con los arrianos en cuanto a la Trinidad. Todo esto estaba surgiendo ahí en medio de todo ello. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que también es de Agustín de Hipona, donde se está hablando de, bueno, en este caso, Agustín de Hipona va a aparecer en muchos cuadros. Este creo que es un cuadro que se expone en el Palacio Real, y va a aparecer con un niño que está intentando con un cubo meter el mar dentro de un agujero que ha hecho ahí en la playa, ¿no? Y en un hoyo que ha hecho ahí en la arena. Y Agustín le está diciendo a ese niño que no puede meter el mar dentro, que siempre va a estar echando y nunca será posible. Y lo que quería expresar es que entender exactamente lo que tenía que ver con la Trinidad era algo muy complicado para meterlo en la cabeza de uno y entender todo, y que era simplemente para aceptar tal como se revelaba en la palabra de Dios y nada más, ¿no? Y bueno, a raíz de esto surgirán también otras reacciones, porque cuando había esa... por ejemplo, hablaba de los donatistas y demás, porque le daban un nombre a aquellos que se habían dejado llevar por el paganismo, y eran los lapsis, los que se habían relajado, ¿no? En ese sentido. Y dijeron que, bueno, tenemos que ser fieles al Señor,
Y en realidad, en ese tiempo de persecución, antes de entrar incluso Constantino, lo que hubo fue una depuración también de la iglesia, porque aquellos que realmente eran cristianos, unos eran quemados, pero otros seguían reuniéndose a escondidas y otros huían. Y ahí va a surgir algo que es muy importante en este tiempo, y que fue el anacoretismo, los anacoretas, los que se fueron al desierto a vivir huyendo de todo esto. Y aquí va a surgir el monasticismo, el monacato, los monasterios, que tendrán una labor muy importante entre los bárbaros, porque saldrá por medio de ellos de las ciudades donde todo estaba bien civilizado, bien arreglado, donde estaban las calles, digamos, los caminos, ¿verdad? Bien empedrados. Se fueron al desierto, a la zona rural, y por ahí es por donde entraban los bárbaros, porque las fronteras se escapaban por todas esas zonas, y ahí estaban todos estos lugares. Hubo un tal Antonio, en realidad empezaron pues siendo personas muy humildes, que se dieron cuenta de que no se podían dejar contaminar de esa manera por el imperio, y esto fue un poco antes de Constantino, pero también durante él y después de él. Antonio, estamos hablando de mitad del siglo III, del 200 y pico, dijo, no podemos estar así, no podemos estar cediendo a un imperio que es tan disoluto, que vive en lo peor y contaminándonos y practicando de todo eso. Entonces muchos se iban. Se iban por eso y se iban también porque como tenían tanta presión y no podían prosperar, se iban a los campos y al desierto para allí hacer sus comunas. Con Antonio lo que era algo muy individual. Este hombre que era un cristiano que destaca de una familia campesina, humilde, lo que hace es retirarse para no contaminarse, meditar en Dios, reflexionar en la palabra, y así le siguieron un montón, y es lo que se llamaron los anacoretas. Pero también en ese tiempo, con Pacomio, en este caso, poco tiempo después, estamos ya al filo del siglo IV, también se movieron muchos para vivir en comunidades, y que ya no eran simplemente anacoretas aislados, sino que fue lo que daría luego lugar más a ese tiempo de comunidades que se desarrollarían para tener relación entre ellos, para ser de ayuda a los que no tenían nada. Se irán desarrollando diferentes comunidades así, teniendo una labor social muy interesante, para evangelizar a los que llegaban buscando ayuda, para enseñar la Biblia, de manera que muchos iban allí para recibir también instrucción. Y el monasticismo en este tiempo pues fue muy destacado. Hay que recordar que uno de ellos sería Jerónimo, muy conocido como San Jerónimo. Y él también, aunque tuvo el apoyo también, pues en este caso del Papa Damasco, si mal no recuerdo, Damasco I, él fue secretario del Papa y además tuvo la encomienda de escribir la Biblia al latín. De traducirla, quiero decir. Porque no había Biblia completa, digamos, en ese tiempo. Había materiales sueltos, había libros que circulaban, que se agrupaban con algunas cartas, estaba la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, pero no tenían una Biblia como tal, con todos los libros, y al final Jerónimo tradujo lo que fue la Septuaginta al latín del Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, los 27 libros. Y fue la Biblia Vulgata, una Biblia en latín, claro, para que todo el pueblo de aquel tiempo pues tuviera algún acceso a ella, aunque serían los sacerdotes básicamente quien la usarían, pero ya hubo en ese siglo IV
la primera Biblia como tal. Había unos escritos que se llaman los Vetus Latina, que era un conjunto de libros que se habían formado y que eran los que se estaban usando antes de Jerónimo. Pero había muchos errores, por eso se necesitaba, y aquí Dios usó todo esto para que se pudiera ir avanzando en medio de todo ello, a pesar de que esta traducción que hizo Jerónimo no fuese fantástica y tuviera errores, pero hizo que hubiese una Biblia como tal y que se pudiese copiar, sacar copias y guiar al pueblo que era necesario. Eso sería para los monásticos, para los eruditos, porque el pueblo de base no sabría leer, imagino, ¿no? Claro, pues había de todo, eran los que tenían mayor formación. Pero bueno, fue una ayuda importante claro. en aquel tiempo porque no había nada. Una Y pregunta. Jerónimo... Tengo una pregunta con respecto a Agustín de Hipona. ¿Él lo podríamos encuadrar dentro del monasticismo? ¿Él vivió ese movimiento ermitaño de apartarse o vivió codo con la creen de la creen de aquella No, época? vivió también, él procedía en este caso de una familia bien acomodada y la verdad es que también formó parte de ese movimiento monástico, igual que Jerónimo. Jerónimo también al final regresó a Belén con una mujer que se llamaba Paula y ellos fundaron diferentes monasterios allí, para mujeres incluso, con el propósito de buscar la lectura bíblica, de orar, en fin. Y Agustín de Hipona es de Hipona porque nació cerca de allí, de Hipona, en Tagaste, que es en esa zona norte de África. ¿Túnez? ¿Por dónde está Túnez? ¿Por ahí? ¿Argelia, Sí, Túnez? por Argelia. La zona es Argelia realmente. Es la zona de Argelia. Y él residió en Hipona. Fue considerado también obispo de Hipona. Y en Tagaste abrió también un monasterio, posteriormente otro en Hipona también, que estaba muy cerca del lugar donde nació. Y él continuó con las enseñanzas más importantes de la Biblia. Fue el teólogo más destacado de su tiempo. Y como decía antes, él fue quien puso en su sitio de alguna forma las posturas arrianas, tuvo una controversia muy fuerte con los pelagianos, que eran aquellos que en aquel tiempo decían que el hombre tiene capacidad también para no pecar, es decir, que se podía vivir sin pecado y que por lo tanto esa era una opción. Agustín hizo ver que no, que el hombre nacía con pecado y de ahí surgirá toda la doctrina que luego la Iglesia asumirá, que sería la doctrina del pecado original y todo esto, ¿no? Y bueno, pues todo esto fue, en realidad Agustín aportó mucho, aunque también hubo una serie de errores que se asumió luego por la Iglesia oficial de aquel tiempo, pero que otros no asumirían, ¿no? Y sí que formó también, era parte de esta orden monástica y se retiró, pero con ese propósito de ayudar y de enseñar. Luego hubo otros que ya, porque el monasticismo fue una reacción para no vivir de una manera contraria a lo que era el Evangelio, sino centrarse en lo que Dios quería de una manera ordenada, pero al mismo tiempo buscando que la palabra de Dios se diese a conocer. Pero había extremismos. Había mucha gente que se retiraba como para pagar penitencia, y llegaron incluso hasta la extravagancia de formar un grupo que se llamaba de estilitas. Los estilitas eran monjes que vivían en columnas, que es de donde viene la palabra estilita, de estilo, era el nombre de una columna en latín. Pues habrían unas plataformas y pues creo que tengo aquí también una pintura que... Increíble, ¿eh? Me está quedando de piedra, vaya. Como los santones en la India, que hay santones que viven toda la vida subido a un árbol y no se bajan. Pues efectivamente, era algo similar. De hecho, ellos lo que hacían era, pues,
apartarse de alguna forma de lo que era, pues eso, una vida lujuriosa, una vida contraria, pero se iban al extremo, que era un extremo también de penitencia, pues eso, de sacrificio del cuerpo. No sé si se ve la imagen. ¿Puedes ponerlo más grande? Exacto, eso es. Ahora se ve bien. Y ahí echaban sus jornadas. Y ahí vivían años. Qué No barbaridad. se quitaban de ahí. Hacían como una especie de nido, como se puede ver en esta pintura, y otros hacían como una especie de, ¿cómo te diría yo?, de caseta, y había como una comunidad alrededor de ellos que les gestionaba los alimentos, la comida, los cuidaban, y venían personas, incluso se cuenta de algún emperador que iba a estos monjes estilitas en busca de consejo, porque les daban como un valor un tanto especial a lo que ellos decían. Bueno, Qué eso era barbaridad. ya algo extravagante, ¿no? Y eso se dio también en aquel tiempo. Por eso digo que en esa parte del imperio, del declive del imperio, se dieron un montón de cosas. Y fíjate que en medio de todo lo que se dio, por eso digo que también hubo esa huella de Dios obrando en medio de todo esto para marcar una línea donde el cristianismo siguió con esa identidad de la palabra de Dios. Qué bueno. Y se fue desarrollando a pesar de todas estas cosas extremistas, donde unos se iban a una inmoralidad tremenda, los otros iban a un extremo que tampoco tenía ningún sentido, pero otros, centrados en la palabra de Dios, seguían compartiendo el Evangelio. Y cuando comenzaron las invasiones bárbaras, ya de una manera más fuerte, y efectivamente ahí estamos hablando de los godos, visigodos, ostrogodos, burgundios, estamos hablando de todos estos pueblos. Muchos o algunos que conocemos históricamente, que serían muchos, se convirtieron, cuando todavía no empezaron las invasiones, eran personas que estaban como esclavos, que estaban como siervos de una casa y que por diferentes motivos alcanzaron la libertad y tuvieron un poder, y muchos se convirtieron al Evangelio, como Ulfilas. Ulfilas era de una línea arriana, porque acuérdate que estábamos hablando de los arrianos y cómo sí. Agustín de Hipona pues intentaba hacer ver que estaban equivocados en algunas cosas, en otras no. Y Ulfilas, que estamos hablando vivió hasta finales del siglo IV prácticamente, 388, él fue un obispo misionero y llevó el Evangelio a muchas personas de estos pueblos bárbaros, a los godos, tradujo del griego, era una persona bastante bien instruida y tradujo del griego pues también una nueva Biblia al godo, para que aquellos pueblos que tenían ese idioma pudieran conocer el Evangelio. Y así es que también el Evangelio llegó a muchos pueblos visigodos, de estos pueblos del este y del norte que iban entrando en diferentes lugares, ¿no? Y hubo reyes de estos pueblos que se convirtieron y pueblos enteros que siguieron a Cristo a raíz de este Ulfilas que Dios usó también en este tiempo, ¿no? Incluso se convirtió otro de los bárbaros, fue Clodoveo, un franco en este caso, uno de los primeros reyes convertidos que llevó el Evangelio a toda la zona de Francia y a toda la influencia que había en esa parte. Pero tú fíjate todo lo que estamos diciendo, por eso ya que aquí hay un cúmulo de cosas que por eso decíamos, se forman como un nudo, por ese nudo se va ordenando, se va deshaciendo y se va marcando una iglesia oficial que se conocerá como la Iglesia Católica Romana, con una organización muy en línea a lo que era el imperio, con las basílicas. Las basílicas tenían que ver con el palacio del emperador y tiene que ver con muchos conceptos que se dan en ese imperio, pero habrá otros muchos grupos que irán por otro lado, simplemente centrados en la palabra de Dios
y rechazando todo aquello que consideraban que estaba fuera de lo que la Biblia enseñaba, restando autoridad a aquellos que se consideraban como los que tenían que mandar en la iglesia, en ese tipo de unión política y religiosa que estábamos comentando antes, que se separarían del protagonismo de los que se consideraban luego como papas, para hacer ver que el Evangelio tenía que ver con una forma sencilla de vivir el Evangelio, que no era simplemente una cuestión normativa de formar parte de una institución para ser cristiano, sino de una relación con el Señor. Y en medio de todo eso, pues contribuyó mucho todas estas personas que tuvieron una conversión genuina, como Ulfilas, a pesar de sus errores. Y en medio de todo ello, Dios bendijo, por eso se ve este avivamiento, porque Roma dejó de ser, porque los pueblos bárbaros ya se fueron imponiendo. Agustín de Hipona incluso moriría allí, en Hipona, por una de las invasiones también que hubo de los pueblos bárbaros, pero el cristianismo continuó. Qué bueno. Porque el El Espíritu Santo mantiene su iglesia, ¿eh? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Que bueno, yo veo el hilo conductor como pasan emperadores, pasan imperios, pero el Señor mantiene a su iglesia. Dijo que preservará la iglesia y así lo está haciendo, ¿eh? Hay algo muy interesante que me llamaba a mí la atención reflexionando en todo esto, porque Agustín de Hipona, como es uno de los teólogos que se destacan de una forma tremenda en este tiempo, porque fue un erudito de su época, tenía conceptos que le venían del maniqueísmo, que luego él rechazó, e incluso maniqueísmo era que todo era blanco y todo era negro, es decir, era... Polos, ¿no? Los extremos. Sí, dos polos totalmente opuestos, estos se van al infierno, pero era una cuestión muy así, ¿no? En esas posturas que también permearon en algunos cristianos. Y Agustín fue en contra de todo eso porque lo había vivido y veía que eso no era bíblico tal como se planteaba. Pero, claro, cuando hablaba con los pelagianos, y decía, oye, que ser cristiano es decidir por Cristo y que todos somos pecadores y que, claro, ahí hay una serie de cosas que luego en el tiempo de la Reforma Protestante volverán a surgir. Porque Agustín llegó a un punto que eso no lo aceptaban muchos cristianos, de la predestinación ya. Es decir, de que unos nacían ya con pecado y que eso bueno, que todos nacían con pecado, pero que unos que ya Dios había predestinado se iban a salvar. Es decir, la predestinación no entra con Calvino. Calvino tuvo mucha influencia de Agustín de Hipona. Por eso digo que es muy interesante cómo se va dando. Y precisamente los pelagianos tendrán también otros nombres a lo largo de la historia que iremos viendo más adelante y que se irán dando de otra forma. Pero me llama la atención, porque si bien Calvino estaba podríamos decir, muy influido por las enseñanzas de Agustín de Hipona, me llama la atención que Lutero era agustino. Es decir, él era de la orden de los agustinos. Y los agustinos, que me decías tú si formaban parte del orden monástico, claro, ellos crearon incluso una regla de ética, de comportamiento, de enseñanza, y es donde se educó Martín Lutero. Lo que pasa es que luego conoció realmente que no era la institución lo que salvaba, que no era una serie de normas, que era pues centrarse en lo que Dios quería y poner su vida en Cristo, que era quien salvaba, ¿no? Y ser justificado mediante la fe, y tuvo esa conversión. Pero ¿cómo rebrotan esas cosas y cómo vuelven? O sea, que Agustín, sin saberlo, estaba promoviendo una reforma dentro de la iglesia que cientos de años después se produjo. Pues Juan Manuel, ya no tenemos tiempo para más. Se nos va. Son muchas cosas y a veces, y hablando de memoria, para no centrarnos tanto en fecha y nombres, a lo mejor lo que hemos dicho, hemos dejado ahí algún error por aquí y por allá, pero a grosso modo, se dan muchas cosas que tendríamos que pararnos mucho, pero ver la huella de Dios en medio de todo esto. Una iglesia que sigue con una identidad determinada y que se va desarrollando hasta nuestros días con cristianos que aman a Dios y que tienen la palabra
como la centralidad para que dé equilibrio en las vidas. Y eso es lo que hará que el cristianismo siguiera a pesar de que el imperio de Occidente, el imperio romano, que Roma, dejara de existir. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Ha sido, como siempre, una bendición escucharte y aprender todo lo que nos estás hablando de la historia de la Iglesia, que al final es la historia de Dios también, porque Jesucristo y la Iglesia son uno. Y pues ya nos veremos próximamente en otro programa que tú preparas con mucho cariño también. Te agradecemos tu tiempo y tu esfuerzo y nos vemos en otra ocasión. Contamos en otra ocasión. Y gracias por aguantarme este tiempo. No, al contrario, muy bueno, muy interesante, y estoy seguro que a todos nuestros oyentes también les está gustando, ¿verdad? Aprendiendo de lo que el doctor Juan Manuel Quero nos está contando de la historia de la Iglesia, de nuestra historia, ¿verdad? Que a veces desconocemos y qué importante es recordarla para saber qué ocurrió y ver las luces y las sombras de todos estos 2000 años de recorrido que se dice pronto, y cómo podemos nosotros mejorar aprendiendo de los errores del pasado. Y Dios siempre está con su Espíritu Santo guiándonos. Si el Espíritu Santo no hubiera estado, en el siglo I ya hubiera desaparecido la Iglesia, seguro. Así que nos despedimos. Gracias a todos los que nos estáis oyendo y escuchando y viendo el programa. Seguimos en contacto, seguimos aprendiendo, seguimos en la historia, porque la historia no ha acabado, sigue progresando. Todavía nos quedan unos cuantos siglos para llegar a donde estamos, así que te recomiendo que sigas pendiente del programa, no te lo pierdas. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga grandemente.